de vista es importante analizar cómo la modificación de esta norma fundamental puede impactar la vida de las mujeres y las disidencias de género. Esta actividad se enmarca dentro del constante trabajo que ha desarrollado la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en el marco de este proceso constituyente, y no solo eso, en el trabajo que también ha venido desarrollando en cuanto a integrar estas nuevas perspectivas en su quehacer diario, a través de la participación y ejecución de diferentes actividades en la línea de género y de disidencias sexuales, y que nosotros como oficina también hemos participado en varias de ellas. Para iniciar esta actividad y la jornada, les solicitamos silenciar sus micrófonos e indicamos que la actividad está siendo grabada y que también está siendo transmitida vía online por el canal de YouTube del canal del Centro de Recursos Digitales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Y aclaramos que las consultas que se presenten se establezcan por chat al final de las dos presentaciones. Durante esta jornada pretendemos abarcar o acercar a la comunidad a conocer y reflexionar sobre los aspectos más importantes que podría abarcar este proceso constituyente y qué aspectos específicamente este nuevo instrumento podría implementar para hacer de la vida de las mujeres y de las disidencias sexuales un poco más habitable, en los términos de Judith Butler, ¿verdad? En este sentido, quisiese presentar al decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Atacama, quien el día de hoy dirigirá algunas palabras respecto a la actividad presente. Gracias, Tamara. Bueno, bienvenidas a todos a esta actividad que implica particularmente un hito para nuestra facultad. Agradecer específicamente y especialmente a la profesora, doctora y decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, profesora doctora Miriam Enríquez Viña, a la que conocemos muy bien y siempre damos la bienvenida a nuestra universidad porque precisamente aquí la conocimos. Y debo decir además muy cordialmente que tengo un grato recuerdo porque además fue mi guía de tesis. Espero aún recuerde porque será de las pocas personas que la recuerdan. Como pasa con casi todas las tesis. Y también, por supuesto, a la profesora magíster Viviana Rodríguez, académica de nuestro Departamento de Trabajo Social, que se encuentra haciendo un doctorado en el extranjero, que agradecemos mucho que se haya dado el tiempo para participar con nosotros en este tema tan relevante. Y en ese sentido solo quería contextualizar desde este punto de vista, desde la dirección de la facultad, en el sentido como decano de la misma, destacando la importancia que para nosotros tiene este proceso. En la página web procesoconstituyente.uda.cl pueden encontrar las demás actividades que se han venido desarrollando y también algunos documentos de gran importancia, como por ejemplo respecto de esta misma materia de constituyente con perspectiva de género, que la propia profesora Miriam Enríquez ha guiado y también ha firmado y participado, que pueden descargarlo desde nuestra página web. ¿Por qué lo planteo así? Porque precisamente el tema que hoy nos convoca nos lleva a muchos de esos puntos que se tratan en ese documento, particularmente con tratar de superar las distancias, las brechas, las desigualdades que las mujeres han sufrido en un sistema como el que rige en Chile actualmente, en el ámbito social, pero que también se refleja en el ámbito normativo jurídico. Y este proceso histórico que constituye una nueva constitución para el país debe recoger todas las exigencias y el reconocimiento de derechos de las personas, pero particularmente de aquellas materias que son más sensibles, como por ejemplo esta, y así como decía la profesora Miriam en ese documento, lograr que no solo formalmente, sino que también materialmente podamos desarrollar una convivencia social en el que podamos superar estas aporías que aún moran entre nosotros en la sociedad chilena. Por eso es muy importante esta actividad, porque precisamente cuando se comienza a discutir, además sobre el contenido de la Constitución, es muy relevante llevar a cabo y plantearnos que la discusión de la Constitución no es una cuestión metafísica, sino que es de rabiosa actualidad y de gran carácter práctico, porque precisamente ese contexto en el que nos movemos implica que una nueva Constitución es una obligación ética para el país,
No es solamente una cuestión jurídica, necesitamos tener un contexto, un marco normativo en el que podamos sentirnos más cómodos en este país que nos tocó habitar. Por eso saludo especialmente a las expositoras. Estoy seguro que aprovecharemos grandemente esta actividad y aquí estaré yo atento y aprendiendo de lo que aquí se exponga. Muchas gracias, Tamara. Muchas gracias, señor decano, por sus palabras. En ese sentido, con mucho agrado, les presento a dos académicas que el día de hoy nos darán las pautas sobre lo anterior y luego para dar lugar, obviamente, a la discusión que tanto nos interesa. La doctora Miriam Enríquez Viña, doctora en Derecho, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, como bien señaló anteriormente nuestro decano, y a la magíster Viviana Rodríguez Venega, magíster en Gerencia Social y doctoranda en Estudios Sociales de América Latina, y también académica del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra universidad. Comenzamos entonces con la presentación de la profesora Miriam. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos y todas. Quiero comenzar agradeciendo muy profundamente la invitación a la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Atacama en la persona de su decano. Después de la introducción del decano, realmente es poco lo que podemos agregar. Yo creo que podríamos haber terminado el seminario justo ahí, porque la presentación de la importancia del cambio constitucional, la presentación relativa a la importancia que la nueva Constitución tenga perspectiva de género y esa obligación ética que va a suponer el respeto de esa nueva Constitución en el evento que la semana que viene inicie un proceso constituyente propiamente tal, creo que resume absolutamente todo lo que podamos quizás conversar en esta tarde. Sin embargo, como hay que hacer el ejercicio de la presentación, quisiera compartir con ustedes algunas ideas que comenzaré a comentar en breve. Sin antes decir que me interesa mucho destacar que para mí también es un privilegio compartir esta tarde con ustedes, con Viviana en particular, y con Tamara, que está haciendo el esfuerzo de moderar, porque realmente ese es un trabajo súper ingrato, pero al mismo tiempo muy necesario, y advierto que ella va a ser una moderadora muy activa. Dicho lo anterior, entiendo que la invitación tiene en parte también mucho que ver con un documento que presentamos 18 profesoras de Derecho Público a lo largo de todo el país, con una propuesta para el debate, un puntapié, un inicio, un insumo para el debate de este proceso constituyente, considerando la perspectiva de género para toda la Constitución. Creo que ese es parte de un recorrido que probablemente hace que tengamos la posibilidad de estar, o al menos yo esta tarde, con ustedes. Vamos a hablar, o pretendo hablar, sobre cuáles son los hitos del proceso constituyente y cómo, por ejemplo, que haya una convención paritaria, eventualmente es uno de los hitos quizás más relevantes de este proceso, más característicos, por el que seguramente en unos años después nos recuerden como un proceso donde por primera vez en el mundo hay una constitución integrada igualitariamente por mujeres. Luego quiero hacer una referencia muy puntual a un concepto que me parece necesario instalar o considerar o conversar, que tiene que ver con la idea de democracia de género y democracia paritaria, y también pensar en un concepto nuevo también de representación descriptiva de la sociedad, y también cómo esa noción de representación descriptiva de la sociedad puede vincularse con una representación sustantiva de los intereses de las mujeres. Luego, quizás, si el tiempo me alcanza, una referencia a los contenidos de una constitución con perspectiva de género y algunos desafíos que se puedan presentar en lo más inmediato, por ejemplo, para los meses de enero, marzo y abril, cuando eventualmente ya está instalada una campaña para la elección de candidaturas en las que las mujeres van a tener notables desafíos, y una vez instalada eventualmente una convención constitucional, quizá una convención mixta constitucional, también cuáles van a ser los desafíos para las mujeres. Entonces, es bien ambicioso el plan, vamos a ver cuánto de esto se puede alcanzar en estos 15 minutos. Dicho lo anterior, como les comentaba recién, el proceso constituyente actualmente en curso, sin perjuicio de que formalmente podría empezar recién a partir del 25 de octubre, tiene una serie de elementos bien excepcionales, pero probablemente el más excepcional, el más destacable,
es la posibilidad de que el órgano constituyente, es decir, la convención, sea un órgano que esté integrado de forma equilibrada por hombres y mujeres. Si es que la opción que triunfa es la opción convención constitucional, esa integración puede estar en torno al 45 al 55% de una integración de mujeres en la convención. Eso colocaría a Chile a la vanguardia en la forma en que se producen o se crean las constituciones, porque como lo adelantaba, hasta ahora en el mundo no ha habido una convención o asamblea constituyente con paridad de género. Quiero sí aclarar, y creo que es muy importante a portas al plebiscito, que la única convención paritaria es la convención constitucional. No hay que dejarse engañar por el nombre convención mixta, porque lo mixto no se refiere a una integración equivalente entre hombres y mujeres, sino que lo mixto supone una integración en partes iguales por parlamentarios y por personas elegidas a este efecto. Un par de asuntos que me interesa relevar, que tiene que ver con, como decía recién, la democracia de género y luego también con la representación descriptiva de la sociedad. Cuando pensamos en la democracia, probablemente uno se imagina un ideal de la democracia, la igualdad entre las personas y especialmente la igualdad entre hombres y mujeres. Pero como lo decía muy bien el decano, la pretensión de la democracia no es solamente una democracia con igualdad formal entre hombres y mujeres, sino que la expectativa, la pretensión, una demanda de justicia además, es una igualdad real, sustantiva, efectiva entre hombres y mujeres, de tal manera que esta ya no pueda ser entendida además la democracia como la posibilidad de que las decisiones se tomen basadas en las reglas de la mayoría, sino que también sea un espacio, la democracia, en el que puedan acceder y comparecer a adoptar decisiones de forma equilibrada los hombres y las mujeres. Entonces, así plantear muy someramente, considerando el tiempo que hay, que el desafío que tenemos de cara, digamos, a lo que viene, es justamente repensar la idea de democracia no solamente como la adopción de las reglas por las mayorías, sino que también que las mujeres puedan comparecer en igualdad de condiciones a tomar las decisiones. En segundo término, una ampliación del concepto de representación. Cuando nosotros pensamos en representación a propósito de este proceso constituyente, lo más probable es que nos orientemos y nos enfoquemos a considerar el órgano que tendrá como misión redactar y aprobar un texto constitucional. Fundamentalmente podemos estar pensando en esta convención mixta constitucional o convención constitucional. Las reformas recientes, cuando se incorporó la paridad de género en la posibilidad de que una de las convenciones sea paritaria, se instaló un concepto distinto, más complejo, más novedoso, más actual de representación, que es la representación descriptiva de la sociedad, reflejo de la sociedad, que supone haber considerado que si las mujeres conforman más del 50% de la población, las mujeres entonces debieran estar representadas en esa misma equivalencia en el órgano que defina los contenidos de nuestra convivencia futura, sobre todo porque también afectará en la misma parte y en la misma forma a las mujeres que conformamos la sociedad. De tal manera que sabemos muy bien que la fórmula que se aprobó supone dos fórmulas dos criterios para poder asegurar esta paridad. La paridad está asegurada en la Convención Constitucional, en ese porcentaje que comentaba recién, porque las listas de candidaturas van a ser listas que están encabezadas por mujeres, que van a estar alternadas mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, y finalmente, dependiendo cuál sea el resultado, va a haber un mecanismo de asignación paritaria que es como una suerte de corrección de los escaños para que esa equivalencia efectivamente se produzca. Esa es la idea entonces de representación descriptiva de la sociedad, que es un concepto bien distinto porque en definitiva pone el acento en el hecho de que si hay grupos que son relevantes en la sociedad, esos grupos tienen que estar representados en esa convención. Luego, una pregunta respecto de la representación sustantiva. Y la cuestión que subyace es si la representación descriptiva como reflejo de la sociedad supondrá una representación sustantiva, es decir, que las mujeres
que sean parte de esa convención van a representar los intereses de las mujeres. Esa es una relación que yo creo que hay que considerar. Vamos a tener ocasión de confirmar esa relación, porque en definitiva nosotros sabemos que las mujeres que eventualmente sean elegidas, y tendrán que ser elegidas en esa proporción, van a ser mujeres muy diversas, que van a representar intereses y partidos políticos también muy distintos, pero la pregunta es si habiendo más mujeres en un órgano como una convención constitucional, esas mujeres van a representar los intereses de las mujeres. Una pregunta que cae de cajones: ¿cuáles son esos intereses de las mujeres? Es una pregunta que yo no podría responder, pero en principio uno podría asociarlo a las demandas de género. Preguntas que me parecen interesantes dejar planteadas, no con una respuesta definitiva, porque eso lo vamos a poder constatar solo al término del proceso. ¿Existe una relación entre democracia descriptiva y sustantiva? ¿Las mujeres electas actuarán en favor de los intereses de las mujeres? ¿Las convencionales constituyentes priorizarán y desarrollarán una agenda de género? ¿Cuáles son justamente los intereses de las mujeres? Entonces, lo que tendremos que comprobar al término de este proceso es si efectivamente más mujeres en un órgano de elección popular supone inmediatamente la representación de ciertos intereses. Un segundo acápite de la presentación es cuáles contenidos debieran estar previstos en una nueva constitución para atender las demandas de género y generar así un nuevo pacto social más sostenible, más incluyente, más justo y más igualitario. El documento refleja justamente estas pretensiones, porque comienza diciendo que la perspectiva de género debe abordarse en toda la Constitución, justamente porque eso haría que el Estado, nuestra sociedad, sea al mismo tiempo más justa, igualitaria y sostenible. Y para ello, bueno, comienza haciendo una referencia desde el lenguaje, porque el lenguaje en el derecho se ha estimado por mucho tiempo neutro, pero claramente no lo es, y porque el lenguaje crea realidad. Pero más allá del lenguaje, una de las cuestiones que se destacan en el documento es que no es conveniente mirar las demandas de género y eventualmente considerar sus contenidos constitucionales solo a propósito de los derechos. El desafío está en mirar toda o todos los contenidos constitucionales con perspectiva de género. Por ejemplo, comenzando desde los principios rectores del Estado. Es probable que una nueva constitución considere un preámbulo, un primer capítulo que tenga una importancia al consagrar principios, valores, ideas matrices, en el que idealmente se tome un compromiso de promover un Estado igualitario en materia de género, con una democracia de género, democracia paritaria, y en el que la igualdad sustancial sea central dentro de esos principios rectores. Que en materia de derechos, por ejemplo, no solamente hay una fórmula de igualdad ante la ley, tal cual la conocemos hasta ahora, sino que se asegure una norma más sustantiva de igualdad y que al mismo tiempo existe una norma que prohíba, por ejemplo, la discriminación fundada en razones de sexo, de diversidad sexual, de orientación sexual, de raza, religión, etc. Y que en definitiva sea una cláusula que esté abierta a cualquier tipo de discriminación que se vaya considerando en el devenir de nuestra evolución. Que eventualmente también se considere que el destinatario de estos derechos de igualdad y no discriminación no solamente sea el Estado, sino que también los particulares y cualquier persona que se encuentre en una situación de posición dominante respecto de otras personas y en particular de las mujeres. Quizá considerar algunos derechos, yo no los voy a mencionar a todos porque el documento más o menos lista una veintena de posibles derechos constitucionales con perspectiva de género, pero probablemente los más relevantes, si es que no significa categorizarlos, pero sí los que generalmente más suenan, establecer un derecho a vivir una vida libre de violencia, la igualdad salarial o la igualdad en materia de equidad salarial, y derechos vinculados a los derechos sexuales y reproductivos, y también alguna referencia que permita explicitar cuál es el valor que tienen los tratados de derechos humanos en el ordenamiento interno, toda vez que gran parte de los derechos de las mujeres han sido ya recogidos a nivel internacional. Entiendo que cuando Tamara aparezca me queda un minuto, y como no ha aparecido puedo avanzar un poquito más. Otro desafío, ya que estamos mirando toda la Constitución con perspectiva de género, es pensar en el poder.
Creo que sería una visión muy corta pensar solamente esta perspectiva en los principios y en los derechos sin atender al poder. Porque justamente el Estado tiene un deber de asegurar el ingreso, el acceso y la participación en igualdad de oportunidades a hombres y mujeres para acceder, por ejemplo, a los cargos de elección popular, a las instancias de dirección y decisión de los órganos públicos y también a cualquier otra instancia internacional entre distintas alternativas. En el documento que preparamos estas 18 expertas, nos referimos en particular al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional como órganos del Estado, los que también se podría instar a una participación y representación igualitaria de hombres y de mujeres. Concluyo con los nuevos desafíos de cara al proceso de elección y a la instalación de una convención constitucional. Tras el plebiscito se van a generar algunos desafíos a propósito de las candidaturas, porque la falta de presencia histórica de las mujeres en la política va a ser una dificultad para los partidos, por ejemplo, para conformar listas que sean conformadas por hombres y por mujeres, sobre todo cuando quien las encabeza son mujeres. Otro desafío va a ser la postulación de mujeres como candidatas. Las mujeres tienen dificultades para ser candidatas, por ejemplo, en relación con el financiamiento de las campañas electorales. Hay un estudio que ha dado cuenta que las mujeres en general, candidatas, no reciben financiamiento de fuente privada de ningún tipo para poder acompañar y solventar las campañas electorales. Ahí hay una dificultad que es notoria. Es responsabilidad entonces del propio sistema democrático asegurar las condiciones para que dicha presencia ocurra efectivamente. Este es un llamado, es una apelación justamente en ese sentido. Y luego, una vez que estas convencionales hayan sido elegidas, lo importante es que no solamente integren el órgano, sino que, por ejemplo, lo presidan, lo vicepresidan, integren paritariamente las comisiones y las presidan, que integren no solamente aquellas comisiones que por una cuestión de sesgo invita a la participación de las mujeres, como por ejemplo podría ser una comisión relacionada con los principios rectores y los derechos y las garantías fundamentales, sino que por ejemplo las mujeres estén también presentes en las comisiones vinculadas a la organización del Estado territorialmente, a la organización del poder y del régimen político, a lo que tiene que ver con la administración de justicia y los demás órganos constitucionales autónomos. En definitiva, creo que el desafío es que se identifiquen cuáles son los intereses de las mujeres y se prioricen en la discusión constitucional. Muchísimas gracias porque creo haberme ajustado al tiempo. Gracias. Perfectamente, Miriam, muchas gracias. En realidad me parece muy relevante lo que señalas. En realidad la demanda por una equidad sustantiva es una demanda que no solamente nace del feminismo chileno, sino que a nivel del feminismo latinoamericano, como un elemento también integrante de la democracia, como tú muy bien señalas. En ese sentido, una nueva constitución también podría establecer mecanismos, como también tú también muy bien señalas, en cuanto a asegurar la real participación política de las mujeres. Sin equidad de género no hay democracia, por decirlo de alguna forma, si somos la mitad de la población. Y desde ese punto de vista, la participación política de las mujeres no tiene que asegurarse solamente en cuanto a la posición o la posibilidad de acceder al voto, sino que también en la representatividad y en los puestos de poder, y en los cargos también públicos y de poder. En ese sentido, agradezco mucho la presentación, para mí ha sido muy clarificadora y en realidad espero que también para las personas que han estado acá presentes, escuchando y participando. Dicho lo anterior, aclarar que las preguntas para la profesora Miriam se pueden establecer por vía YouTube, ya que este conversatorio está siendo transmitido por esa vía, y también al final de las dos presentaciones se va a establecer un momento en el cual estas preguntas van a poder ser contestadas, pero también se pueden establecer a viva voz solicitando aperturar el micrófono, ya, y presentándose respectivamente la persona que quiera efectuar las preguntas correspondientes. En ese sentido, voy a presentar y vamos a dar paso a la presentación de la profesora Viviana,
con la finalidad de que obviamente nos pueda entregar sus aportes el día de hoy. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. A nuestro querido decano Rodrigo Cardoso por la invitación que me hace, considerando humildemente el aporte que puedo hacer a esta conversación de este gran tema que nos convoca. Bueno, iniciar diciendo que felizmente se ha venido discutiendo el tema en relación de la Constitución y la perspectiva de género. Claramente leí el documento de las colegas de abogadas, ¿verdad?, de la profesora Miriam. Bueno, yo decía, ¿cuál será mi aporte en esta discusión? Y por ello también parto desde mi lugar de enunciación, desde donde voy a comenzar a hablar, como mujer, como mamá de Noé, como activista feminista, como mujer indígena. Y a partir de ello me gustaría posicionar, más bien desde líneas sociohistóricas, la memoria larga de las mujeres y la memoria de las luchas de las mujeres en Chile. En ello observar qué constitución queremos y cuáles finalmente son las principales demandas, ¿verdad?, de género, las principales coyunturas que hoy hacen finalmente conversar los temas de género y la Constitución, sabiendo que esto es solo una antesala para sentarnos a conversar finalmente del Chile que queremos. No sé si es posible hacer una presentación, compartir pantalla, si me permiten, si se ve primeramente. Sí, Viviana, se ve perfectamente. Bueno, sigo. Y aquí está. Esta es la primera imagen provocadora que quiero mostrarle de alguna manera. ¿Qué vemos aquí? Aquí está la lucha de las mujeres en Chile, la búsqueda de la ciudadanía, del poder, de la justicia, de la igualdad. Mi intención no es hacer una cronología exhaustiva, sino más bien hacer una memoria larga sobre la lucha de las mujeres en su pluralidad, reconociendo su tremenda contribución hacia lo que somos hoy. En ello destacar el decreto Monategui de 1877 que permitió el acceso de las mujeres a la educación superior. Por eso estamos hoy conversando hoy día. Las primeras mujeres universitarias en Derecho y Medicina, Eloísa Díaz, Ernestina Pérez. Aquí podemos ver sentada en esta silla blanca a Elena Cafarena junto a sus compañeros y compañeras en la Escuela de Derecho en 1926. Un regalo para mis queridas colegas y estudiantes de trabajo social. Arriba vemos a una mujer con una especie de paño blanco, ¿verdad? Esas son las visitadoras sociales en el año 1928, de que nos permite rememorar y reconocernos como parte vital de esta historia. Esta etapa, como bien sabemos, se caracteriza por el movimiento sufragista, lo que quiere es reconocer la lucha por los derechos de ciudadanía, civiles y políticos, también reconocer los centros femeninos, Belén de Zárraga, que también la tenemos ahí arriba, junto a Teresa Flores, ¿verdad? La compañerita, la sindicalista, la feminista, por allá por el año 1915, ¿verdad? La tremenda labor para liberar a las mujeres de la opresión en el norte salitrero y también en Valparaíso. Y acá en el centro tengo esta publicación, miren, redactada por una mujer obrera en Valparaíso, que era un periódico que circulaba. Esta es una publicación del 10 de septiembre de 1905, se llamaba La Alborada. Bueno, ¿y qué hacía esta publicación? Precisamente esto, hacía hablar de las condiciones de trabajo de las mujeres, las desigualdades de género, los problemas asociados a la familia, a la maternidad, al Estado, a la Iglesia. Por supuesto, no podemos mencionar en 1935 el movimiento pro emancipación de la mujer chilena Mench. Aquí tenemos a Elena Cafarena, Olga Poblete, tantas mujeres valientes, ¿verdad?, que se dedicaron a abordar esta situación en estos tiempos. Algunos hitos de este periodo, solo por mencionar el sufragio municipal femenino en 1934 y conseguido siendo efectivo en las municipales
del 35 y la promulgación del sufragio universal femenino en 1949, recién diría yo, y ya en la década de 1970, en las elecciones presidenciales, las mujeres ya estaban inscritas casi el 50%. No puedo dejar de mencionar el movimiento de mujeres feministas en dictadura, Mujeres Valientes, la Organización de Mujeres por la Vida, el MENSH del 83, ¿verdad? Por supuesto también tenemos aquí abajo en esa olla común, en 1986, los comedores comunitarios, las lecherías, las luchas por la vivienda digna, la agrupación de familiares detenidos desaparecidos. También las mujeres acá siempre han estado manifestándose sobre cuestiones concretas asociadas al género. Tenemos el gran lema que se levanta: democracia en el país y en la casa, ¿verdad? Aquí tenemos a Julieta Kirwood, y también tenemos esa fotografía épica del movimiento feminista frente a la Biblioteca Nacional en Santiago en el 83. En los procesos del retorno a la democracia, ya en la década del 90, tenemos una coyuntura ahí, ¿cierto?, con esta cuestión de las feministas institucionales, las feministas autónomas, que ahí fueron principalmente que se fue a trabajar un gran número de ellas en el Servicio Nacional de la Mujer, creado, ¿cierto?, en 1991. Bueno, y aquí tengo la fotografía que no puedo dejar de no exponerlas, de Nicolasa y Berta Quintremán, por su valentía como mujeres indígenas en defender su territorio en la construcción de centrales hidroeléctricas Ralco en la comuna del Alto Biobío. Como vemos, ¿cierto?, que la instalación de estos proyectos neoextractivistas en los territorios indígenas y cómo se agudiza precisamente esa situación en Chile y el lazo que las mujeres tienen frente a sus propios territorios. Los hitos de este periodo, con respecto al tema, en el 99 vemos como la categoría hombres, ¿cierto?, se cambia a las personas y se incluye también, ¿cierto?, en el artículo 19, hombres y mujeres son iguales ante la ley. Y en el 2006, no puedo dejar de mencionar la primera presidenta de Chile, Michelle Bachelet Jeria, que tuvo un impacto profundo en la construcción de lo femenino en nuestro país, y debo reconocer también que ahí es la primera agenda de género, precisamente, mucho más robusta de lo que se había visto hasta el momento. Bueno, y en cuestiones más actuales tenemos la educación no sexista, una educación feminista que nace en las demandas del movimiento estudiantil del año 2011, la valiente campaña de la Ni Una Menos, ¿verdad? Esa foto que vemos aquí abajo, que hice con luto y con rabia. Tenemos ahí lo que fue la marcha en Copiapó en el año 2016, nosotras impactadas, ¿verdad?, por la masividad de esa ocasión. El llamado a huelga feminista, el 8 de marzo del 2018, ¿cierto? Y mencionar también el Mayo Feminista de ese mismo año, donde se denunciaba acoso, violencia de género, discriminación a las disidencias sexuales, entre tantas otras, en las universidades de nuestro país. Y también eso lo vivimos en nuestra casa de estudios, y a raíz de eso hoy tenemos una política, un protocolo y una oficina de género. Bueno, y también mencionar lo del 2019, la revuelta o estallido social, ¿verdad?, el protagonismo del movimiento feminista chileno a raíz de la performance, ¿cierto?, de las tesis El violador en tu camino, y así como tantas otras cuestiones que hemos visto. Aquí, más que querer agotar el tema, sino que quiero que visualicemos que las luchas de las mujeres están directamente relacionadas con los derechos y espacios que hemos conseguido. Por tanto, son procesos de larga duración, y por lo mismo estas luchas nos muestran que ninguno de los derechos que gozamos se nos han dado de manera gratuita. Tenemos mujeres que han luchado y hoy siguen luchando desde distintos espacios por los derechos que aún no alcanzamos. De aquí finalmente preguntarnos qué constitución queremos y cuáles son las demandas de género. Como bien decía la doctora Miriam, yo no sé si voy a poder responder a cabalidad esta pregunta, pero quizás desde mi propio lugar puedo decir que la Constitución es capaz de fijar estas pautas políticas, sociales, jurídicas para vivir en sociedad, convivir en sociedad.
Y en este proceso debe impactar esta constitución en desmontar el binarismo público-privado, que sitúan y entienden los cuerpos y subjetividades de mujeres, hombres y otros desde una mirada dualista, separada una de la otra. Bien lo explica Rita Segato en mencionar lo que enmascara la centralidad de las relaciones de género en la historia es precisamente el carácter binario de la estructura que torna la esfera pública, globalizante, totalitaria por encima de su otro residual, el dominio privado, es decir, esta relación de la vida política con la vida extrapolítica. Esta cuestión ya de alguna manera venía planteado como lo vimos en la trayectoria sociohistórica de las mujeres, lo vimos en el periódico, ¿verdad? Esta mujer obrera en 1905 en Valparaíso, que ya planteaba hasta las fases de estas desigualdades. Por supuesto, solo mencionar algunas pensadoras feministas, Simone de Beauvoir establecía, no se nace mujer, se llega a serlo. Kate Miller también decía, lo personal es político. También decía, mientras nosotras amábamos, los hombres gobernaban. El contrato sexual que nos menciona Carol Paterman, que establece que la diferencia sexual se transforma en una diferencia política, es decir, se consolida la libertad civil de los hombres y la sujeción aparentemente natural de las mujeres, y que reconocemos en la organización política, social, sexual, que justifica esta división de esta esfera pública, esta esfera privada. Lo mencionaba también Julieta Kirwood en Democracia en el País, Democracia en la Casa. Yo y le agregamos democracia en el país, en la casa y en la cama, fijando, ¿cierto?, una responsabilidad vis a vis sobre los derechos sexuales y reproductivos. Aunque suene fuerte decirlo, en Chile existen ciudadanos de segunda clase. No es solo la canción de los prisioneros, ¿ah? Aquí habemos ciudadanas y ciudadanos que estamos todavía en esta condición. Frente a este escenario, que no es un escenario actual, como lo vimos, es un escenario de larga data, por eso yo lo mencionaba como un fenómeno de larga duración. También observamos cómo las mujeres aún así son capaces de organizarse, de salir a la calle, de educarse, de luchar por sus derechos. Por tanto, necesitamos una constitución que nos garantice el poder político, porque de alguna manera el poder social ya lo tenemos, pero no lo tenemos solo para nosotras, porque no es parcial, no es particular, no es la intimidad, no es privado, no es de minorías, sino es una estrategia plenamente política y un proyecto histórico de interés general y valor universal, que al romper esta estructura minorizada, introduce precisamente desde su margen otra propuesta, otra política, en palabras de Rita Segato, lo que nos llama, por lo tanto, a reposicionarnos como sujetas políticas, a tomar esa posición como sujeta histórica en la pluralidad de cuerpos, de voces, de sentidos, de sentires, desde saberes mestizos, champurrios, disidentes, abigarrados, chixi, como diría Rivera Cusicanqui, situadas en la memoria larga de nuestra historia, porque es nuestra historia, de las que nos antecedieron. Las feministas comunitarias dirían la memoria larga de nuestras ancestras. Somos la mitad de cada pueblo que produjo saberes especializados, somos la estabilidad confiable del cotidiano, la custodia de la comunidad responsable de la diversidad genética que aún existe en el planeta, expertas en la vida relacional, ¿cierto? Idóneas en las prácticas no burocratizables de la vida, capaces de habitar este seguro escondite, ¿cierto?, del espacio privado, otorgándole politicidad, desde las micropolíticas, desde los márgenes, como diría Rivera Cusicanqui. Por tanto, estas trayectorias políticas, estas trayectorias personales nos llevan a pensar en un proyecto histórico de los vínculos. Así lo establece Rita Segato y me tomo de sus palabras, que deje atrás el proyecto histórico de las cosas, de la indiferencia, de la indolencia, que son tan funcionales al capital. Pensemos en la consigna, no era depresión, era capitalismo, ¿verdad? Y nos invita realmente a rehacer las formas de vivir, reconstruir el tejido social, comunitario,
vínculos fuertes, próximos, reivindicar los lazos de la ternura, de la solidaridad, pensar, dejar de pensar finalmente en términos binarios, en hombres, en mujeres, y pensar en lo que señala Butler, en esta performatividad colectiva que nos invita a cohabitar el espacio público como una tarea ineludible de nuestro presente. Si es que queremos producir algún tipo de transformación social y político, ya que este encuentro de cuerpos permite tejer interacciones que producen nuevas subjetividades, se acuñan nuevos términos, consignas, contenidos, se lee con pasión, ¿verdad? Se traducen claves desde otros contextos, se reinventan afectos y corporalidades. Por lo tanto, ¿cuáles son las demandas de género que debería tener este proyecto histórico de los vínculos? Ya voy cerrando. Y también lo podemos denominar el proyecto histórico de un nuevo Chile. Tal lo escuchábamos en las calles del estallido social, la refundación de un nuevo Chile, un Chile más justo, un Chile más solidario, un Chile más democrático, más igualitario. Claramente es el tema de los cuidados, un tema tratado por la doctora Duarte, y comparto profundamente con ella el tema del principio de los cuidados, entendiendo el cuidado como un derecho, una corresponsabilidad social, es una exigencia de reivindicación frente al Estado. No es solo desfeminizarlos, sino desprivatizarlos. No es solo que los varones participen en esto, no es solo yo hago el almuerzo, tú lavas la loza, eso no lo resuelve. El Estado tiene una deuda, es responsable de cuidar, por tanto de la persona que requiere del cuidado, del y la que cuida, y también del autocuidado, del espacio que tenemos para nosotras, nosotros. Por lo tanto, y esto de alguna manera nos permite también cuidar la vida, cuidar la naturaleza, el buen vivir, el cumemuñén, pensar el cuidado en un sentido más amplio, los derechos de la naturaleza, los animales, entendiéndola también como un derecho social que genera un cambio cultural y sostenido en el tiempo. Otro elemento es la autonomía del cuerpo. No existe igualdad si la mujer no tiene autonomía sobre su cuerpo, asociado a los derechos sexuales y reproductivos. El lenguaje inclusivo. Es importante que en la Carta Magna nos sintamos todos y todas representados. A mi juicio sería un principal gesto político y cultural de la inclusión de las mujeres y disidencias. También, como bien lo hablaba la doctora Miriam, los principios de igualdad y no discriminación que se garanticen y no queden solo en la retórica. Lograr integrar igualdades, más también diferencias y diversidades. Aquí también poder conversar y redefinir esta figura de familia como familia nuclear y heteronormativa. También poder pensar en el modelo del Estado subsidiario neoliberal que impacta y precariza la vida de las mujeres, las disidencias y otros grupos históricamente discriminados. Aquí necesitamos un Estado con clara orientación social, un Estado de derechos plurinacional, descentralizado, que garantice la autonomía de las personas y que a la vez sea un Estado que garantice la prevención, sanción y erradicación de la discriminación y de toda forma de violencia. Bueno, me gustaría con esto cerrar, sé que estoy en el tiempo, y bueno, como para seguir conversando, solo decir que solo lo que muestro acá es para establecer que la Constitución no asegura un cambio cultural, pero si lo impulsamos entre todos, es posible que finalmente podamos tener esta conversación que nos invita hoy la Constitución, porque hay que entender que la perspectiva de género no es un tema de mujeres, porque ahí caemos de nuevo en el binarismo. Por lo tanto hay que repensar en un Estado con perspectiva de género, pero también en una ciudadanía, siendo la Constitución el puntapié inicial para comenzar a debatir estas cuestiones que finalmente nos atañen a todos, a todas y a todos. Gracias. Muchas gracias, Viviana, agradezco la presentación, en realidad agradezco
También señalar que en realidad la exclusión de las mujeres y la disidencia de la vida pública y política es un escenario de larga data en realidad, porque la diferencia sexual en definitiva se traduce en roles de género y eso hace en que el espacio público nunca haya sido un espacio pensado para las mujeres. Y eso hace que, por ejemplo, nosotras actualmente seamos la segunda o tercera generación que recién tiene derecho a voto, por ejemplo. Desde ahí, cuando uno lo piensa desde esa perspectiva, le impacta en cómo, si somos más de la mitad o el 50%, un poquito más de la población, en cómo podemos estar excluidas de los pactos políticos más importantes, ¿ya? Y que en definitiva no se representa. También agradezco la reflexión que en realidad realiza respecto a pensar en el cuidado como un derecho, porque si se mira desde esa perspectiva, obviamente si fuese un derecho, entonces requiere protección. Desde ese punto de vista, el Estado tiene una deuda histórica con las mujeres y quienes están, o quienes ejercen principalmente ese rol de cuidado, en cuanto al nulo reconocimiento que ha hecho respecto del rol, de qué significa cuidar. Y en ese sentido, una nueva constitución que reconozca obviamente el trabajo no remunerado que realizan las mujeres sería bastante productivo. En ese mismo sentido, obviamente, me señalan que no existen preguntas por vía YouTube. Entonces, desde esa perspectiva, quisiese dejar la palabra y abrir el espacio necesario para quien quiera realizar alguna pregunta o algún comentario o alguna reflexión. ¿Puedo yo para romper la timidez de las que no quieran participar aún? Que es una pregunta, no una reflexión, no los voy a latear. Para ambas expositoras, desde perspectivas distintas naturalmente, desde el lugar donde se encuentran dentro de su experticia. Yo soy, además de decano, soy doctor en Derecho Penal, y en el Derecho Penal en particular tiene una deuda, yo diría más que gigantesca, si existe una palabra para eso, respecto de cómo se ha tratado a las mujeres a lo largo de la historia del europeo continental y particularmente en Chile. Y en ese sentido, la pregunta que les dirijo va en, no que se hagan cargo de los problemas de mi área, sino de cómo podemos, como decía Tamara, lograr a través de la Constitución, de un proceso constitucional de reconocimiento simbólico y material, esta igualdad también en distintos planos. Y me refiero a uno en concreto. Por ejemplo, en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, que entiendo deberían estar reconocidos expresamente a nivel constitucional, lo que permitiría a nivel de ámbito penal poder limitar la intervención punitiva del Estado en cuestiones que son realmente vergonzantes a esta altura de la historia. Que precisamente ahora cuestiones como el aborto regulado tan tímidamente en el ámbito del derecho penal, que por cuestiones circunstanciales políticas coyunturales lo degradaron simplemente a una modificación del Código Sanitario sin hacerse cargo como sistema penal de la forma en que se agrava a las mujeres. Y desde esa lógica, también permitir la incorporación al ámbito de lo público en igualdad de condiciones a las mujeres. Entonces, lo planteo desde esa lógica. ¿Cómo podría lograrse a través de la Constitución, particularmente lo relativo a los derechos sexuales y reproductivos y su incorporación, y cómo lograr además que las decisiones políticas, y en este caso político-criminalmente también, puedan abarcar y tener una perspectiva de género si permitimos que la mujer también logre el espacio que merece en el ámbito de lo público? Esa es mi pregunta. Profesora Miriam, ¿quisiera empezar o...? Sí, muchísimas gracias y le agradezco al decano las preguntas. Es una pregunta bien compleja y podríamos estar quizás 2 tardes completas para considerarla, al menos en sus bordes.
Yo creo que cuando uno piensa en una nueva constitución, tiene la tentación de suponer que en realidad la constitución y el sistema jurídico va a cambiar por agregar cosas. Como que ese es el ejercicio que uno naturalmente piensa a propósito de un cambio constitucional. Y efectivamente, como en la Constitución no hay mayores referencias a una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, creo que comenzar justamente estableciendo esa igualdad es un mínimo indispensable que va mucho más allá de esta cláusula de igualdad formal ante la ley. Entonces, cuando uno piensa en los derechos de las personas con perspectiva de género, generalmente también identifica un titular diferenciado. O sea, en algunos casos, en prácticamente todos los casos de los derechos actuales, el titular son las personas. Pero el desafío ahora está en considerar que hay derechos que tienen una titularidad específica de algunas personas. Por ejemplo, las niñas, las adolescentes y las mujeres como titulares de los derechos sexuales y reproductivos. Es una lógica de libertad, una lógica de autonomía, que parece que es evidente, pero que justamente estos derechos requieren explicitar. Por ejemplo, para definir si quieren tener hijos, cuántos hijos tener, cuándo tenerlos. Eso que parece una cuestión de lo más básico, supone una explicitación de una libertad en una lógica de autonomía, sin intervención del Estado, sin intervención de terceros, que creo que son cuestiones que solo decirlos parecen como de una obviedad total, pero claramente no lo es, y por eso su consagración a nivel constitucional es indispensable. Esto ya está recogido en el ámbito internacional de los derechos humanos. Sin embargo, no tenemos certeza de cuál es el valor de esa normativa a nivel interno. Creo que o se despeja ya explicitándolo, que creo que es indispensable, o se despeja por otra vía, como por ejemplo reconociendo el valor de los tratados para que por ese canal se incorporen al derecho nacional y reforzándolo eventualmente por las dos vías anteriores. Cuestiones tan vitales como el derecho a recibir información oportuna, en el caso de las niñas respecto de los embarazos, en fin, teniendo en consideración que son niñas, ¿no? Gradualmente, esa información también es muy relevante. Esto se ha visto muy evidente en el contexto de la pandemia. Es probable que de los derechos que más han visto afectadas a las mujeres ha tenido que ver con el derecho a la salud sexual y reproductiva, que es distinto de los derechos sexuales y reproductivos que estamos hablando en lógica de libertades, sino un derecho a la salud sexual y reproductiva. Porque sencillamente las mujeres no han tenido acceso en este tiempo de pandemia al ejercicio de ese derecho. Creo que estamos en deuda con ese reconocimiento, esta es una oportunidad para establecerlo, y por cierto, el solo hecho que la Constitución lo haga va a suponer que toda aquella legislación que sea contraria a la Constitución, que hoy no lo es porque está omitido el contenido, deba adaptarse a los contenidos constitucionales. Yo supongo que con esta sola disposición, aquellas normas que son propias del Código Penal, aquellas normas que son relativas al Código Sanitario, aquellas disposiciones que están previstas todavía en el ámbito del Código Civil, de familias, en fin, van a tener que necesariamente adaptarse para ser consistentes con la Constitución. Hoy hay estudios que han revisado toda la legislación que sigue siendo discriminatoria contra la mujer, que sigue vigente, eventualmente a veces se sigue aplicando, lo que es muy lamentable también, pero en el evento que la Constitución cambie y explicite ciertos contenidos, esa normativa creo que incluso quedará derogada tácitamente. Entonces, ahí la necesidad entonces de consagrar estos contenidos constitucionales. Gracias por la pregunta, decano. Perfecto. Profesora Viviana, ¿sí que quiere hacer alguna reflexión? Sí, bueno, el tema de los derechos sexuales y reproductivos es un tema totalmente demandado por el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, y como lo vemos, de alguna manera yo quería mostrarle que muchas de las demandas no son actuales, llevan muy largo periodo sobre ello, y como bien decía la doctora Miriam, o sea, cuando comenzamos a hablar del derecho a la autonomía, de un montón de cuestiones, suena, bueno, que estemos hablando de esto hoy,
Bueno, sí, seguimos hablando de esto hoy y vamos a seguir hablando de esto hoy. Porque cuando hablamos de los derechos sexuales y reproductivos, no estamos hablando solo de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? Porque a veces se tiende a pensar que es solo eso. Y me gustó mucho la aclaración de la doctora Miriam, que hablamos de un montón de temas, del tema de la información, ¿cierto? Tuvimos hoy día, ¿cierto?, un compañero que ojalá que esté por aquí, me gustaría que también pudiera dar su opinión con respecto al tema. Por la mañana me enviaba una noticia con respecto al tema de la educación sexual integral, ¿verdad? ¿Qué pasó con este proyecto? No hay quórum, se archivó. Pero detrás de eso, ¿qué hay? Un montón de comentarios nefastos, ¿cierto?, misóginos, que finalmente muestran que estos temas todavía son coyunturales, que todavía hay discursos muy conservadores, basados principalmente, ¿cierto?, en miradas muy religiosas con respecto al tema, muy conservadoras. Entonces, cuando hablamos de un Estado laico, cuando hablamos de la autonomía de nuestro cuerpo, tienen que ser basales para poder finalmente, y el Estado hoy es, y la Constitución debería ser, que garantice finalmente estas cuestiones. Y como bien dice la doctora Miriam, aquí hay cuestiones que nos atañen a nosotras, y son finalmente los derechos que nosotros necesitamos. Y cuando hablamos sobre, por ejemplo, si decidimos o no ser madres, son partes fundamentales de esta discusión. Cuando hablamos del derecho a un aborto libre, gratuito, también, o sea, y también este acceso a la información. De alguna manera la pandemia lo que ha mostrado es esta crisis donde las mujeres seguimos en una situación sumamente vulnerable, y somos finalmente, volvemos a poner en la palestra que el tema de los derechos sexuales y reproductivos es fundamental para que hablemos de igualdad, para que hablemos finalmente y nos podamos dejar de ser lo que yo les mencionaba, estas ciudadanas, ¿verdad?, de segunda clase, y podamos hablar de igual a igual, ¿sí? Porque finalmente el ejercicio de nosotras como mujeres tiene que ver con el ejercicio también de estos derechos. Eso, gracias. Muchas gracias, profesora Viviana. Cori Duarte quería hacer una pregunta. Ahí está Cori. Sí, estoy aquí en otra identidad, la de mi hijo. Bueno, agradecer las presentaciones de ambas. Yo creo que es un lujo de seminario poder contar, se me acaba la batería, con la doctora Miriam y con nuestra colega y compañera Viviana. Y quisiera hacer una pregunta en relación al punto de enunciación que menciona Viviana al inicio de su exposición, que tiene que ver con que ella se identifica y se enuncia, ¿cierto?, como mujer indígena. Entonces, desde ahí, desde ese lugar de enunciación, ¿cuáles son los temas particulares que desde las mujeres indígenas debiesen estar presentes en la Constitución? Y luego, sí, ¿qué implica esto de tener una Constitución plurinacional? Eso. Profesora Miriam, o profesora Viviana primero. Bueno, como fue tan a la par la pregunta, yo solo decir que las mujeres indígenas, y desde ahí, desde mi identidad, desde mis orígenes ciertos temucanos, desde mis orígenes que tienen que ver desde familiares, ¿verdad?, es muy complejo lo que vemos hoy en día, porque finalmente todavía se siguen discutiendo, ¿verdad?, los escaños al pueblo originario, y desde ahí, desde esas miradas jerárquicas, es muy difícil poder ver cuáles son, y finalmente cuáles son los aportes que el pueblo originario puede estar hoy haciendo la Constitución, porque no tienen los espacios garantizados donde conversar esos intereses. Y el estar siempre desde atrás, desde el lado, finalmente, ¿cómo el Estado, o en este caso esta discusión constitucional, que no tenga garantizado, y finalmente esos mismos escaños que todavía no sabemos si van a ser garantizados o no, van a ser sumados, esos escaños van a tener paridad,
si es que se ha conversado o no esa discusión. Con respecto a estas cuestiones, las demandas de las mujeres indígenas, yo diría que muchas veces se contraponen con la agenda de género, y muchas de ellas no se reconocen como mujeres feministas. Y eso hay que declararlo, porque a veces se tiende a pensar que las demandas de las mujeres feministas son las mismas que las mujeres indígenas. Y yo diría que en muchos de esos casos no es así, ¿sí? Y eso hay que decirlo de alguna manera, y como presentaba la doctora Miriam al inicio de su presentación, cuando decía, bueno, ¿qué mujeres son las que van a entrar a discutir en esta gran conversación sobre el Chile que queremos? Y aquí finalmente poder pensar en no solo la mujer blanca, heterosexual, de clase acomodada, sino también mujeres con características raciales, indígenas, migrantes, afrochilenas. O sea, que no solamente caen en esta discusión desde las disidencias también las mujeres indígenas, sino también tenemos una variedad de mujeres de distintos espacios, las mujeres pobladoras, las mujeres barriales. Lo pudimos ver, ¿cierto?, en el estallido social, donde vimos una gran cantidad de mujeres discutiendo acerca del Chile que queremos, un Chile plurinacional, un Chile, decían, feminista, otras, donde finalmente los derechos que se garanticen sean derechos que tengan que ver con también los derechos que las mujeres necesitamos para poder desarrollarnos en la vida pública, también en la vida privada. Uno de los temas yo creo que transversaliza es una vida libre de violencia, porque podemos decir que las mujeres indígenas muchas veces, ¿cierto?, con esta lógica de complementariedad, que no están, ¿cierto?, complementariedad de lo femenino y lo masculino, también se enmascaran muchas formas de violencia que se viven al interior de las comunidades. Entonces, esa vida sin violencia, yo diría que es una consigna, que es una demanda que trasciende la vida de las mujeres. Sin ir más lejos, decir solo una cifra, hoy llevamos 40 femicidios en Chile, una cifra no menor, y en ello tenemos el último número, precisamente es un caso de Copiapó, ¿cierto? Leila, que es una mujer apuñalada por su conviviente y encontrada en plena vía pública en nuestra querida ciudad de Copiapó. Entonces, ¿cómo vemos finalmente que hay mujer migrante, mujer colombiana, que no tiene que ver principalmente con decir, bueno, cuáles son las mujeres, sino finalmente cuáles son las voces que somos capaces de integrarnos todas? Y ahí hay un tema importante también en esta pluralidad de voces. Yo diría que cómo finalmente se generan los mecanismos de participación y de inclusión de las mujeres que no necesariamente están en estos puestos de poder, que no necesariamente son mujeres de una clase acomodada, cómo generamos los apoyos suficientes para poder apoyar las mujeres indígenas, las mujeres de distintos espacios sociales y políticos, poder entrar a conversar sobre la constitución que queremos. Hablar también uno de los temas también que se habla profundamente en las comunidades indígenas y también afrochilenas, yo diría, del ejercicio libre de la maternidad. Y aquí caemos nuevamente en los derechos sexuales y reproductivos. ¿Tenemos temas que nos transversalizan? Sí, pero también tenemos este tema que yo les conversaba del derecho a la naturaleza, el derecho a cuidar, ¿cierto?, la naturaleza. Y aquí vemos que las mujeres indígenas tienen este lazo con el territorio, ¿sí?, que muchas veces las mujeres urbanas no lo tenemos tan desarrollado, pero el hecho de convivir con la tierra, estar ahí en contacto, hace que ellas sean parte también de esa misma naturaleza, de ese mismo territorio. ¿Cómo hacemos que estas voces también sean parte de estos procesos constituyentes? Y también hacemos también que estas solicitudes que muchas veces hoy no tienen cabida, porque ya mencionamos que los escaños de pueblos originarios todavía se están debatiendo, hoy no pueden integrar finalmente en esta rica conversación. Gracias. Muchas gracias, profesora Viviana. Profesora Miriam, ¿iba a decir algo? Solo agregar algo muy concreto, muy concreto, que pensar una constitución
con enfoque de género demanda metodológicamente, y no solamente metodológicamente, sino que en una visión integral, pensar en una constitución con perspectiva de género y la referencia a lo interseccional. Viviana lo refería completamente cuando decía no solamente las mujeres, sino que las mujeres en su diversidad. Y considerar la especificidad de algunas mujeres, como por ejemplo las mujeres indígenas, luego las mujeres migrantes, las mujeres privadas de libertad. Es decir, se van sumando estas categorías y van desmejorando aún la situación de las mujeres. En la propuesta del grupo de las 18 profesoras, nosotros hicimos un apartado especial justamente vinculado a las mujeres indígenas porque identificamos que hay una doble discriminación para las mujeres que corresponden a distintas etnias, por ser mujeres y por ser indígenas. Y en esa perspectiva, además reconocemos ciertos derechos que para el resto de las mujeres quizás no son tan relevantes, como por ejemplo, lo que decía Viviana, los derechos vinculados a la tierra, al territorio, a la tierra más bien dicho, a la autodeterminación, los derechos socioculturales, los derechos sexuales y reproductivos desde la propia cosmovisión del pueblo, y también a considerar los especiales obstáculos que corresponde remover para que las mujeres indígenas, por ejemplo, puedan participar también de la política y de lo público. Es decir, hay que todavía reforzar más los derechos cuando existe interseccionalidad. Muchas gracias por la respuesta y su comentario. Dicho lo anterior, ¿alguien tiene alguna... Queda abierta la palabra para que alguien quiera utilizar para realizar alguna pregunta o comentario? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aline Barraza, estudiante de Trabajo Social. Quería agradecer la oportunidad igual de poder reflexionar sobre estos temas y también hacer una consulta con respecto a unos conceptos que no me quedaron como claros, que es sobre la representatividad descriptiva y sustantiva. Esos conceptos como que en verdad no los había escuchado y me gustaría como saber un poquito más sobre eso. Aprovecho de saludar a la profe Vivi igual, con mucho cariño, y a todos y todes. ¿Contesto, Tamara? Sí, profesora Miriam, por favor. Gracias. Gracias, Aline, por la pregunta. Yo creo que si usted no los ha escuchado es porque son nuevos y justamente creo que eso es la ampliación que uno dice del concepto de representación y la complejidad de la propia noción de representación. No es que uno quiera complejizar los problemas, todo lo contrario. Creo que hay que tratar de actualizarlos y de plantear distintas perspectivas. Entonces, la representación descriptiva supone reconocer que la representación no solamente debe suponer que hay personas que actúan en nombre de otros, sino que esas personas que actúan en nombre de otros los representan fielmente como está integrada la sociedad. Entonces pretende que si la sociedad, por ejemplo, está conformada por un 10% de indígenas, en el órgano de representación haya como una suerte de reflejo de la existencia de ese ámbito de la sociedad. Y en particular esa representación pretende ser espejo de aquellas categorías que son no minorías, sino que son grupos de personas que incluso son la mayoría, como es el caso de las mujeres en su diversidad, que son más del 50% de la población y por eso nadie los podría tratar o nos podría tratar de minorías, pero sí que requieren estar presentes en un órgano de representación en esa misma equivalencia. Esa es la noción que hay detrás de representación descriptiva de la sociedad. El asunto es que uno podría pensar que a mayor número de personas que representan esos intereses debieran estar plasmados, por ejemplo, en ciertos contenidos. Lo que no se sabe con certeza es que si efectivamente más mujeres participen en el órgano constituyente, esas mujeres van a ser efectivas y van a transmitir en contenidos los intereses de las mujeres o las demandas de género, justamente porque las mujeres van a ser muy diversas y es probable que en algunos casos se pretendan priorizar ciertas demandas de género por algunas mujeres, pero eventualmente otras mujeres serán elegidas por otras razones. Ahora, esa es una cuestión que habrá que comprobar.
parece que hay una relación entre la representación descriptiva con la representación sustantiva, porque en definitiva las mujeres tienen una trayectoria de vida común. En algún momento de sus vidas seguramente las mujeres habrán sufrido algún tipo de discriminación. Y eso va a determinar que más allá de la diversidad de mujeres que estén presentes, por ejemplo, en el órgano convencional, al momento de definir, al momento de decidir, prioricen algunos asuntos que tengan que ver o que estén vinculados con las demandas de género. O sea, puede que no todas las mujeres que estén presentes en la convención tengan, digamos, una posición únicamente de representar las demandas de género, porque las mujeres podemos hablar de todos los temas y no solamente de género. Pero en el evento de tomar una decisión, seguramente las mujeres van a traer sus trayectorias, sus experiencias y van a buscar que los contenidos tengan esa perspectiva de género. Ese es un poco el juego entonces entre la representación descriptiva y sustantiva como conceptos prácticamente, yo no diría si tan nuevos, pero al menos unos 20, 30 años a la fecha. Son muy nuevos igual. Gracias, profesora Miriam. Como no había solicitado la palabra, voy a hacer uso de ella, me apropiaré de la palabra para hacer una pregunta igual, que es algo en realidad que vengo reflexionando hace tiempo. Respecto de, como no está claro en el organismo chileno cuál es la categoría que le da a los tratados internacionales, principalmente hay algunas normas, el 5 inciso segundo, respecto de los tratados internacionales que versan sobre derechos humanos, pero en Chile tenemos un ejemplo bien triste, que es, por ejemplo, la ratificación de 1990 de la CEDAW, y después, posteriormente, 20 años de la ratificación recién de la ratificación del protocolo facultativo de la CEDAW. ¿Podría en ese sentido la nueva Constitución establecer un mecanismo que obligue al Estado de Chile a crear procedimientos para efecto de ratificar normas que versen sobre derechos humanos de las mujeres, por ejemplo, y que no pase esto, que tengamos que esperar 20 años para que Chile tenga que ratificar un tratado internacional que versa, obviamente, y que en definitiva operativiza las normas de la CEDAW? Ahí dejo abierta la interrogante. Si me permite, Viviana, yo creo que es muy necesario que una nueva constitución establezca normas más claras de la recepción del derecho internacional en el derecho interno. El artículo 5º ha sido muy útil, pero al mismo tiempo ha sido también a veces algo insuficiente. Porque es un artículo que tiene una lógica de apertura, pero no, por ejemplo, creo que explícitamente no define ninguna jerarquía o preeminencia del derecho internacional, si es que fuera la pretensión sobre el derecho interno. Creo que, sin perjuicio de poder definir esa jerarquía, el Estado puede comprometerse a promover la igualdad de género, a considerar una democracia paritaria, en fin, pero difícilmente el Estado podría comprometerse, creo, a suscribir tratados internacionales sin seguir los procedimientos que están fijados a nivel interno, como por ejemplo una aprobación por el Congreso Nacional. O sea, a priori, hacer ese compromiso me parece que es como... No lo he visto en el derecho comparado como una norma que pudiera considerarse, pero sí ganaríamos mucho con establecer cuál es la jerarquía de los tratados, por ejemplo, o principios de interpretación de los derechos internos conforme al derecho internacional. Eso también podría ser útil, más allá de incorporar el tratado, sí incorporar los estándares interpretativos. Y a eso sí se podría obligar el Estado chileno, pero a suscribir así como anticipadamente todos los tratados es probablemente una decisión que hasta el momento ninguno de los estados ha tomado de buenas a primeras. Podemos ser innovadores. Sí. Sí, al menos respecto de estas cosas. Me avisan que existe una pregunta de la profesora Maritza Carvajal. Hola, ¿me escuchan? Perfectamente. Ya, ok. Bueno, primero agradecer esta instancia. Creo que tenemos como tantos temas que podemos hablar y que se han hablado y se han dicho en relación a las mujeres.
Y mi pregunta está en cuál va a ser nuestro rol después del 25 de octubre, que creo, ¿no es cierto?, primero que va a ganar el apruebo y que va a ganar el proceso constituyente. Entonces, como bien decía, ¿cómo garantizamos de una u otra forma que todos estos temas que están pendientes, ¿no es cierto?, puedan estar en nuestra constitución, en nuestra nueva constitución, y cuál es nuestro rol para que eso pueda suceder? Gracias. Gracias por la pregunta. Profesora Viviana, no sé si le gustaría responder a la pregunta. Muy gustosamente, por supuesto. Saludar a mi querida colega Maritza, por supuesto, también por su pregunta. Es una pregunta muy desafiante, ¿verdad? Porque de alguna manera es como ir de poco a poco. Hoy las mujeres, la organización de mujeres feministas está trabajando full en lo que va a ocurrir el 25, y después del 25, bueno, decimos, ¿qué hacemos, verdad? Y claramente todos pensando que vamos por el apruebo y la convención constitucional. Ahí viene una pelea fuerte, porque finalmente lo que ya veníamos conversando es, bueno, ¿qué mujeres son las que van a entrar a debatir en esta cuestión? ¿Cómo hacemos los enclaves? ¿Cómo hacemos el posicionamiento que va a permitir finalmente que no solo las expertas hablen en este espacio, sino también las mujeres que han estado y han llevado años militando desde las líneas feministas, desde las mujeres pobladoras, desde esta gama de mujeres plurales? Muy bien decía la doctora Miriam, desde una mirada interseccional, ¿verdad? Con mujeres desde distintas clases sociales, de distintas racialidades, desde distintas miradas, y ahí es un debate importante, y ahí no queda más que, primero, yo diría que no soltar la calle, y eso es muy importante, porque de alguna manera lo que yo les vengo mostrando en mi presentación, que no hay derecho ganado si no se pelea, ¿sí? Y en eso vemos hoy cómo de alguna manera el gobierno se ha tratado de apropiar de este proceso, viendo como un proceso más bien, ¿cierto?, donde las manifestaciones ciudadanas, la sociedad civil, no ha tenido mucho que ver, y vemos que eso no es así. Esto es producto del estallido social ocurrido, ¿cierto?, en octubre, iniciado el 19 de octubre de 2019. Por lo tanto, una de las cuestiones, yo diría que las organizaciones de mujeres feministas deben fortalecerse, ¿sí? Y en esa fortaleza, una de las cuestiones que no hay que soltar es la calle. Y segundo, yo diría cómo generamos finalmente posicionar las candidaturas de mujeres, y no las hacemos solamente, y también estas mujeres desde dónde, cómo también posicionamos nosotras mujeres desde regiones, ¿ah? Pensar y repensar, por ejemplo, cuáles son las mujeres que nos van a representar desde la región de Atacama, y eso tenemos que estarlo pensando hoy día. Por lo tanto, tenemos que hacer de alguna manera negociaciones, establecer lazos, quizás no solo entre organizaciones de mujeres y feministas, hacer lazos y negociaciones y alianzas estratégicas con otras organizaciones, ¿cierto? Como de alguna manera se vio también en el estallido, donde las mujeres feministas pudieron estar en contacto, y de alguna manera se ha venido dando cuando hablamos, por ejemplo, de la coordinadora feminista 8M, vemos que hay una pluralidad de organizaciones trabajando ahí, ¿cierto? Que no son solo feministas, son organizaciones ambientalistas, de mujeres pobladoras. Vemos hoy las ollas comunes cómo se han organizado, y vemos cómo las mujeres de las poblaciones han tomado poder. ¿Cómo hacemos que esa mujer de la población vaya al Congreso a discutir de la Constitución que queremos? Claramente es un tremendo desafío, pero también es un desafío que no solamente tenemos que endosarlo a las expertas, es ver cuál es mi aporte finalmente que yo puedo hacer para fortalecer esas organizaciones, cuál es el aporte que yo puedo visualizar y apoyar las candidaturas de mujeres, especialmente las que se levantan desde mi región, ¿cierto? Para que mis demandas situadas de donde yo estoy, donde yo vivo, también puedan llegar allá al Congreso y finalmente se puedan transparentar en la Constitución. Bueno, eso por mi parte.
Profesora Miriam. Gracias, Tamara. Agradezco la pregunta de Maritza, que creo que es muy relevante en un seminario académico como este, porque Maritza pregunta el rol que tienen las mujeres, y yo creo que ella lo pregunta también como profesora en este proceso. Y creo que un rol lo cumple justamente este seminario de una universidad estatal regional, que se preocupa por participar, informar y debatir sobre los contenidos del proceso constituyente y de una nueva constitución, sin necesariamente apoyar una posición, porque yo creo que es justamente lo que esto no se ha hecho. Yo he seguido, es más, el otro día me nombraron como la fan número 1 de la página de Diálogos Constituyentes de la Universidad de Atacama, porque todo lo veo, me gusta, lo replico y etcétera. Me encanta. Realmente felicito por todo lo que se ha hecho. Y en ese sentido, ese es un rol. El rol de una universidad estatal, de una facultad de ciencias jurídicas, de informar y contribuir con esa información a que las personas participen con conocimiento, es un rol que no lo puede suplir ninguna otra institución. Como primera cuestión. Lo segundo es que si es que ganara la opción de apruebo y se instalara la Convención Constitucional, por supuesto, como decía Viviana, apoyar las candidaturas de las mujeres de la región, y las candidaturas de las mujeres a nivel nacional también va a ser un desafío en los respectivos apoyos. Y las mujeres también debieran organizarse para trabajar en red, porque ese es parte del liderazgo de las mujeres, el trabajo en red. Las mujeres no trabajan solas. Se les fue la batería. Sí, creo que fue batería. No sé si... Bueno, la profesora igual tenía algunas actividades pendientes, así que tenemos que cerrar a las 5:30. Había una pregunta en el chat de YouTube para ella, así que la vamos a tener que dejar pendiente y vamos a cerrar el presente conversatorio. Agradecemos de todas maneras las exposiciones de la Viviana. ¿Volvió? No. No, de la soy Rodrigo Cardoso. Ah, sí, diga. Lo que sucede es que la profesora Miriam me acaba de conectar por WhatsApp y quiere dar sus explicaciones, yo las doy por ella, por supuesto. Básicamente lo que pasó fue que tiraron un poste fuera de su casa y la dejaron sin electricidad. Así que no va a poder retomar la exposición, por lo que podemos dejarlo hasta aquí por parte de ella. Y en ese mismo sentido, solamente dejar las palabras de la profesora Viviana para que podamos cerrar como recomendación a la señora, a la abogada Tamara. Sí, profesora Viviana. Bueno, agradecer, por supuesto, la invitación. Ha sido muy grato para mí poder reencontrarme con mis queridos colegas de la Universidad de Atacama. Por supuesto, también reconocer el tremendo aporte que ha hecho nuestra querida doctora Miriam en estos temas. Sin duda, su contribución, sus estudios han podido finalmente materializar estas cuestiones que son las demandas de género históricas de las mujeres en Chile. Y, por supuesto, vamos a estar atentos a lo que está ocurriendo el próximo 25, y la organización de las mujeres es fundamental en este proceso, así que yo hago un llamado público a la unidad de las mujeres, que podamos finalmente unirnos como un colectivo político, como un colectivo histórico, y finalmente poder encarar esta cuestión más que desde las diferencias que podamos tener, que claramente existen, pero más bien viendo, ¿cierto?, esto de forma estratégica y poder hacer este proyecto histórico que yo bien les planteaba en mi exposición como un gran desafío. Así que muchas gracias.
Muchas gracias, profesora Viviana, también por sus reflexiones. En realidad es súper importante lo que señala, es muy, muy importante lo que señala en cuanto a lo que queda de ahora para adelante, porque no, la situación no se termina solamente ahora el 25 de octubre, y como bien dijo también la profesora Miriam, en realidad el único mecanismo que asegura una real participación política de las mujeres es la Convención Constitucional, y de ahí nos queda un camino gigante por delante en cuanto a obtener también la participación política sustantiva. ¿Ya? Desde ahí obviamente agradecemos las reflexiones y agradecemos también su interés y la participación en este conversatorio. Indicamos también que al finalizar la presente actividad será enviada una breve encuesta de apreciación de la actividad a los correos electrónicos de las personas que se inscribieron en la actividad, la cual en ese sentido agradeceríamos responder. Por último, nuevamente agradecemos la exposición de la profesora Miriam y de la profesora Viviana, como también el interés de todas las personas que participaron en esta actividad, puesto que es fundamental, como se señaló también, la colaboración de cada integrante de la sociedad para avanzar efectivamente en el reconocimiento de derechos y en la construcción de una universidad y de una sociedad más respetuosa, equitativa y sin discriminación, teniendo en ese sentido una importante función la universidad en orden a contribuir y abrir el diálogo a estas importantes reflexiones, sobre todo en lo que se refiere a participación política de las mujeres y de las disidencias que por años se han visto absolutamente privadas de este importante debate. En ese sentido, cerramos este espacio y les deseamos que obviamente tengan una buena tarde. Saludos a todos. Muchas gracias, chao, chao.